Muy buenos días, compañera magistrada, compañeros magistrados, señor secretario general, público que nos acompaña el día de hoy, bienvenidos. Hoy, 18 de abril de 2018, siendo las 9 horas con 30 minutos, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 15 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, en esos términos, procedo magistrado, buenos días, magistrados. Hago constar que se encuentra en presencia en este recinto el magistrado de la primera sala, Gerardo Arroyo Figueroa, la magistrada de la segunda sala, Marcela Torres Serrano, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez de Muñoz, y el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia magistrada quedan con suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en la tercera parte, 22 de diciembre de 2017. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrada. Informa este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión, oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado, y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria del quórum legal, 11 ponencias cuyos índices de toca, sectores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento, y por último, asuntos generales. Asimismo, comento al Pleno que se retira del orden del día el toca 518 relativo al punto 9 del orden del día. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo con la modificación que ha sido señalada por el secretario general, y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérsele remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestando. Aprobada por unanimidad. Iniciando con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa para la exposición de la correspondiente a la primera sala y desahogo del tercer punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Buenos días, magistrados, secretario, público que nos acompaña. Corresponde a esta ponencia abordar lo relativo al TOCA 04/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas en contra de la sentencia dictada por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 1457/16, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado. Previo al análisis del agravio expuesto por la recurrente, me permito compartir a este pleno algunos de los antecedentes del asunto que nos concierne. El 29 de junio de 2016, la ciudadana acudió ante este tribunal a demandar la multa impuesta por la jefa de la oficina recaudadora adscrita a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato. El proceso, por orden de turno, le tocó conocer a la tercera sala, quien el 23 de octubre de 2017 decretó la nulidad total del acto combativo. Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada recurrió la sentencia. Esta ponencia considera fundado, pero inoperante, el único agravio expuesto por el recurrente bajo las siguientes consideraciones. En esencia, la autoridad recurrente refiere que en la interpretación de los artículos 7, fracción tercera de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, 70, primer párrafo, fracción tercera, 85 y 100 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, así como de las tesis sustentadas por la tercera sala regional del norte, centro del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el requerimiento impugnado en el proceso de origen sí se encuentra debidamente motivado, pues la autoridad fue clara en establecer lo que requería y respecto de qué periodos, así como los preceptos legales en los que se fundamentó tal requerimiento, en el entendido que la precisión por parte de la autoridad no debe llegar al extremo de exigir una mayor circunstanciación y fundamentación, pues bajo el principio de que todos los ciudadanos conocen las leyes, se puede presumir que el contribuyente sabe cuáles son las obligaciones adquiridas por él al registrarse
y dar su domicilio fiscal ante la autoridad de mérito. Como señala la autoridad que recurre, los actos de molestia emitidos por las autoridades fiscales tienen que estar fundados y motivados de conformidad con el artículo 16 constitucional, pero además por disposición del ordinal 110 fracción tercera del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. Cuando el acto de molestia consiste en la imposición de una multa derivada del incumplimiento de una obligación fiscal, si bien es cierto, este debe cumplir con los requisitos que señala el artículo 110 del Código Fiscal de nuestro Estado, constar por escrito en documento impreso digital, señalar la autoridad que lo emite, lugar y fecha de emisión, ostentar la firma del funcionario competente y el nombre o nombres de las personas a las que va dirigido. También es claro que por tratarse de una multa derivada del incumplimiento de una obligación fiscal formal, no de obligaciones omitidas, en la motivación no debe señalarse por qué el contribuyente se encuentra en el supuesto y la fecha para cumplir con la obligación. Pues efectivamente, como lo señala quien recurre, el contribuyente al inscribirse en el registro estatal tiene pleno conocimiento que deberá cumplir con las obligaciones adquiridas al registrarse y dar su domicilio fiscal ante la autoridad, tal como lo establece Como se han podido percatar de los problemas técnicos de electricidad que hemos tenido el día de hoy durante el desarrollo de la presente sesión, le solicito al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa continúe con la exposición de su ponencia. Gracias, magistrada. Retomando el asunto que nos concierne, esta ponencia considera que cuando el acto de molestia consiste en la imposición de una multa derivada del incumplimiento de una obligación fiscal, si bien es cierto, este debe de cumplir con los requisitos que señala el ordinal 110 del Código Fiscal de nuestro Estado, esto es, constar por escrito en documento impreso digital, señalar la autoridad que lo emite, lugar y fecha de emisión, ostentar la firma del funcionario competente y el nombre o nombres de las personas a las que va dirigido. También es claro que por tratarse de una multa derivada del incumplimiento de una obligación fiscal formal y no de contribuciones omitidas, en la motivación no debe señalarse por qué el contribuyente se encuentra en el supuesto y la fecha para cumplir con la obligación. Pues efectivamente, como lo señala quien recurre, el contribuyente al inscribirse en el registro estatal tiene pleno conocimiento que deberá cumplir con las obligaciones adquiridas al registrarse y dar su domicilio fiscal ante la autoridad de mérito, tal como lo establecen los artículos 47 y 54 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, sin que pueda desconocer sus obligaciones fiscales, así como los periodos para realizar las mismas. En la especie, el ciudadano, al tener dentro del mercado del municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, un negocio con el giro de carnicería, en términos de los artículos 47 y 54 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, se inscribió en el registro estatal de contribuyentes, identificándose bajo un número. Por lo tanto, como contribuyente, entre otras obligaciones, adquirió la de presentar sus declaraciones mensuales definitivas del impuesto sobre nómina, aun cuando no exista impuesto o monto a pagar. Dicha declaración debe presentarse de manera mensual y a más tardar el día 22 del mes siguiente al que corresponda el impuesto declarado. Así, a juicio de esta ponencia, el acto impugnado en el proceso de origen se encuentra suficientemente fundado y motivado respecto a tal obligación emitida y su respectiva multa. De igual forma, el requerimiento formulado, pues en el mismo la autoridad aludió expresamente tanto la declaración mensual omitida como la contribución de que se trata y su periodo, su vencimiento y la ausencia de registro del cumplimiento de tal obligación en la base de contribuyentes de la autoridad hacendaria. No se omite señalar por esta ponencia que la multa, al ser la mínima, no requiere mayor individualización o motivación,
siendo incuestionable que legalmente el resultado de dicho análisis no puede arrojar una sanción menor. No obstante lo anterior, el acto impugnado en el proceso de origen, tal como lo hizo valer la parte actora en el concepto de impugnación tercero, se observa que la recurrente no señala de manera clara cómo determinó los honorarios de notificación. Asimismo, no pasa inadvertido que dicha autoridad señala como fundamento para dicha determinación el artículo 33, segundo párrafo, de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2015, la cual no resulta aplicable al caso concreto, pues la sanción fue impuesta en mayo de 2016 y respecto a una obligación formal emitida en esa misma anualidad. Sirve de apoyo para sustentar este argumento la tesis que cito bajo el rubro: requerimiento de obligaciones fiscales omitidas no puede considerarse debidamente fundado y motivado si al notificarlo la autoridad no determina en cantidad líquida los honorarios previstos en el artículo 137, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación y 72 de su abrogado reglamento. Bajo esta premisa es que resulta fundado el agravio que esgrime la parte recurrente, pero inoperante, pues no obstante que por tratarse de la imposición de una multa derivada del requerimiento al incumplimiento de una obligación fiscal omitida, la autoridad no debe señalar como motivación el supuesto en el que se encuentra el contribuyente, así como la fecha para cumplir con la obligación, pues al escribirse en el registro estatal tiene pleno conocimiento de las obligaciones fiscales adquiridas. Sin embargo, sí se encontraba obligada la autoridad a fundar y motivar correcta y suficientemente el cobro de los honorarios de la notificación del requerimiento, lo que en la especie no aconteció. Sirve de apoyo para arribar a tal conclusión la siguiente tesis que me permito citar al rubro: agravios en la revisión fiscal, atento a los principios de pronta administración de justicia y economía procesal, son inoperantes aquellos que, siendo fundados, no son suficientes para cambiar el sentido de la resolución. Así, se vulneraron las defensas del particular y se generó un vicio de fondo que lleva a confirmar la nulidad del acto impugnado, sin perjuicio de las facultades de la autoridad para formular en su caso otro requerimiento o acto autoritario en el ejercicio de sus facultades discrecionales. En el orden de ideas precisado, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida con fundamento en lo dispuesto por el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es tanto, magistrada presidenta. Muchas gracias. Magistrada y magistrados, ha sido expuesta la ponencia y en ese sentido se somete a su consideración la resolución del TOCA 4/18. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el desarrollo de la sesión, se cede ahora el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres Serrano para la exposición de la correspondiente a la segunda sala y desahogo del cuarto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Buenos días, compañeros magistrados. Señor secretario, buenos días. Público que nos acompaña el día de hoy, buenos días. Toca número 116/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada de la autoridad demandada en contra de la sentencia de 14 de diciembre de 2017, pronunciada en el proceso administrativo 220/17 por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en la que se decreta la nulidad total de la boleta de infracción, se reconoce el derecho del accionante y se condena a la Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato, a devolver la cantidad pagada por concepto de multa, así como de los intereses generados. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, este Pleno considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la parte actora promovió juicio en línea en contra de la boleta de infracción emitida el 14 de diciembre de 2016. En el considerando quinto de la sentencia que ahora se revisa,
Se decretó la nulidad por indebida fundamentación y motivación de la boleta de tránsito impugnada y en el considerando sexto se condenó a devolver la cantidad pagada por concepto de multa, así como de los intereses generados. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 2 agravios. El agravio primero, en el cual en esencia se señaló que la nulidad es ilegal porque la boleta de infracción impugnada está debidamente fundada y motivada, a juicio de este tribunal en pleno, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 88 del Reglamento de Transporte Público de Personas en Ruta Fija del municipio de Celaya, Guanajuato, consigna, en lo que interesa, que los vehículos deberán conservarse en óptimas condiciones físicas y mecánicas para la prestación del servicio, que la dirección practicará por lo menos 2 veces al año la revisión física y mecánica de los vehículos afectos a la prestación del servicio público y que la revisión física y mecánica será realizada por personal especializado de la dirección, previo pago de derechos que efectúen los concesionarios o permisionarios y en caso de ser aprobada se expedirá el documento que así lo compruebe. Dentro de este marco legal, tenemos que en la boleta de infracción impugnada, la autoridad demandada omitió acreditar que el 14 de diciembre de 2016 es periodo del año en que se efectúa la revisión física y mecánica de los vehículos afectos a la prestación del servicio y que el personal especializado de la dirección especializado de la dirección para efectuar dicha revisión. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. El primer argumento del agravio segundo consiste en que la sentencia recurrida es ilegal porque es contraria a los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. A consideración de este cuerpo colegiado es infundado por las siguientes razones. El Código Fiscal para el Estado de Guanajuato no es aplicable a la boleta de infracción impugnada, ya que a la misma le es aplicable específicamente la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Al respecto, los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato versan sobre la devolución del pago de lo indebido y sobre los intereses que se generan en virtud de este supuesto. Del numeral 52 se puede desprender que el pago de lo indebido ocurre cuando se actualiza cualquiera de los siguientes supuestos. Primero, cuando el ciudadano acude espontáneamente ante la autoridad y realiza el pago de alguna contribución, pero se excede en la cantidad adeudada. Segundo, cuando el ciudadano acude voluntariamente ante la autoridad y paga una contribución que en realidad no debía. Y tercero, cuando el ciudadano acude ante la autoridad a pagar un crédito fiscal que se le ha determinado en un acto de autoridad. Ante estos escenarios, el contribuyente puede asumir las posturas siguientes. Primero, acudir a la sede administrativa y solicitar la devolución de lo que considera que ha sido un pago indebido, o segundo, demandar ante la instancia jurisdiccional la nulidad del acto de autoridad que contiene la determinación del crédito fiscal que considera ilegal. En el caso número 1, si la autoridad no paga en el plazo de 2 meses, contados a partir de que se le solicitó la devolución de lo indebidamente pagado, se verá conminado a pagar intereses, mismos que se computarán a partir de que se vencieron los 2 meses, acorde a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Hacienda de los municipios de Guanajuato. En el caso número 2, si el ciudadano demandó el acto administrativo ante autoridad jurisdiccional y se resuelve la ilegalidad del mismo, en ese momento nace su prerrogativa a obtener la devolución. Empero, el cómputo de los intereses se empezará a contar a partir de que se realizó el pago, ya que el contribuyente se desprendió de parte de su patrimonio conminado por un acto ilegal de la autoridad. Luego, entonces, no debe estar obligado a sufrir detrimento alguno. Lo anterior es así porque el primer supuesto, el pago espontáneo, sugiere que existió un yerro o confusión por parte del contribuyente y por ende no es dable que se generen intereses a su favor con antelación. Empero, en el segundo caso, el yerro o confusión radica en la autoridad que conminó al ciudadano a realizar un pago al cual no estaba obligado, extremo que quedó acreditado por medio de la resolución jurisdiccional. En este segundo supuesto, el que tuvo lugar en el proceso de origen, luego entonces, contrario a lo que esgrime la parte recurrente, el particular tiene derecho a recibir el pago de intereses,
pues se trata de una cantidad de dinero que indebidamente salió de su patrimonio y para resarcir el valor o utilidad que este dinero le pudo haber generado, se actualiza lo señalado por el artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios de Guanajuato en su segundo párrafo, pago de intereses computado a partir de que se efectuó el pago. El segundo argumento del agravio segundo, en el cual, en esencia, se señaló que la sentencia recurrida es contraria a las sentencias emitidas el 30 de agosto de 2016 por la primera sala y 21 de febrero de 2017 por la segunda sala de este tribunal, y que el razonamiento a condena de pago de interés no es congruente, toda vez que los intereses se generan a partir de que exista mora o la falta de actuación legal de la autoridad para realizar la devolución del pago, a juicio de este tribunal en pleno es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. Es infundado porque conforme el artículo 3º, segundo párrafo, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, la justicia administrativa se imparte bajo el principio de independencia, por lo cual el hecho de que en las sentencias emitidas el 30 de agosto de 2016, por quien en aquel entonces era el magistrado de la primera sala, y 21 de febrero de 2017, por el entonces magistrado de la segunda sala, respectivamente, se hayan negado los intereses, no vincula a la ahora magistrada de la segunda sala a ese pleno o a este pleno a seguir el mismo criterio. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hechos valer por la parte recurrente, lo procedente es confirmar la sentencia que ahora se revisa con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrada presidenta. Muchas gracias. Magistrados, se somete a su consideración la resolución del TOCA 116/18. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día, procedo a exponer las correspondientes a la tercera sala. Y para el desahogo del quinto punto del orden del día, someto a consideración del Pleno el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 443/17, interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 1057/2016, en contra de la sentencia de 30 de agosto de 2017, dictada por el magistrado de la cuarta sala. Antes de exponer las consideraciones que sustentan el proyecto, se relatarán los antecedentes relevantes. Tenemos que en la causa primigenia, la parte actora controvirtió la legalidad de dos resoluciones diversas emitidas por el Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, dentro de sendos procedimientos administrativos de aplicación de sanciones. En tales resoluciones, la autoridad estatal sancionó económicamente a la parte actora por no suministrar oportunamente los bienes materia de los contratos que suscribió y le prohibió participar en los procesos de contratación que regula la abrogada Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del sector público en el Estado de Guanajuato. Seguido el trámite correspondiente, el 26 de octubre de 2016 se dictó una primera sentencia en la que la cuarta sala reconoció la validez de las resoluciones impugnadas. En cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del juicio de amparo directo promovido por la parte actora, el 30 de agosto de 2017, la cuarta sala dictó una segunda sentencia en los siguientes términos. Primero, declaró la nulidad total de las resoluciones impugnadas. Luego, reconoció a la parte actora el derecho a que se le pagara lo que corresponde sin efectuar descuento alguno. Se dejen sin efecto las prohibiciones para que participe en los procedimientos de contratación que deriven de la ley de la materia y se le reintegren los importes actualizados por las deductivas que en su caso se hubieran aplicado por las sanciones económicas previstas en los finiquitos de los respectivos contratos. Y finalmente, condenó a la autoridad demandada al pleno restablecimiento de dichas prerrogativas. Inconforme con la determinación anterior, el Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales interpuso el presente recurso de reclamación argumentando en sus conceptos de agravio segundo y tercero que la sala reconoció derechos que la parte actora no planteó en su demanda.
También alega que de manera indebida se le condenó al pago de un importe no cuantificado, pues la sala no verificó si efectivamente existían pagos pendientes a favor de la parte actora, y de ser el caso debió precisar las fechas a partir de las cuales se tenían que cumplir. Los planteamientos referidos son parcialmente fundados. Del análisis integral al escrito de demanda se advierte que en el apartado relativo a la suspensión, la parte actora solicitó, con sustento en el artículo 300, fracción quinta, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, que en el supuesto de que se le negara la suspensión y se aplicaran las deductivas en las resoluciones impugnadas, se le reconociera el derecho al reintegro de la totalidad de las penas económicas en la misma proporción que le fueran impuestas, a dejar sin efecto las inhabilitaciones y al pago de los intereses con sus actualizaciones correspondientes desde el día en que debieron ser cubiertas hasta el efectivo pago. Habida cuenta lo anterior, se concluye que la sala no se apartó de la litis al pronunciarse sobre los derechos mencionados, pues como se ha destacado, la parte actora de manera expresa ejerció tales pretensiones. No obstante, dado que la sala determinó que las resoluciones impugnadas eran ilegales por haberse basado en una ley abrogada, lo procedente era advertir la nulidad y las consecuencias que se derivaban de la misma, como lo establece el artículo 300, fracción segunda, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Así, al decretarse la nulidad de las resoluciones impugnadas, lo procedente era puntualizar que las sanciones ahí impuestas no debieran producir sus efectos en la parte actora y precisar que la nulidad tenía como consecuencia que no se hicieran efectivas las sanciones pecuniarias en caso de haberse hecho efectivas, lo que no se advierte de autos. Se regresarían las cantidades de referencia y que tampoco se hiciera efectiva la prohibición para participar en los procesos de contratación. Estos puntos no implican el reconocimiento de un derecho, sino que son consecuencia implícita de la nulidad, ya que si las resoluciones sancionatorias fueran anuladas, corren la misma suerte las sanciones ahí impuestas. Además, tampoco resultaba procedente la condena al pago de intereses, en virtud de que en el expediente de origen no existe evidencia de que se hubiera deducido algún importe del monto total pactado como pago en los contratos a favor de la parte actora, y tampoco de que ésta hubiera erogado importe alguno por las sanciones económicas impuestas en las resoluciones impugnadas. Consecuentemente, si no se acreditó lo anterior, entonces tampoco resultaba procedente reconocerle el derecho al pago de los intereses. Así las cosas, esta ponencia propone modificar la sentencia recurrida para precisar que las consecuencias de la nulidad son que no se hagan efectivas las sanciones pecuniarias impuestas en las resoluciones anuladas, y en caso de que ello hubiere sucedido, se regresarán las cantidades correspondientes, y tampoco se haga efectiva la prohibición para participar en los procesos de contratación que prevé la normativa atingente. También se propone modificar el fallo a fin de no condenar al pago de intereses. Solo resta precisar que todas aquellas consideraciones diversas a la modificación sugerida quedarían incólumes, por lo que el fallo recurrido seguiría rigiendo en todo lo no modificado. Magistrada y magistrados, ha sido expuesta la ponencia y en tal sentido se somete a su consideración la resolución del TOCA 443/17. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el desarrollo de la sesión, para el desahogo del sexto punto del orden del día, someto a consideración del Pleno el proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación TOCA 460/17, interpuesto por la parte demandada en el proceso administrativo 305/2017 en contra de la sentencia de 22 de septiembre de 2017 dictada por la entonces magistrada de la primera sala. A manera de preámbulo se refiere que en la sentencia materia de estudio en este recurso, la sala decretó la nulidad total de la resolución emitida por la directora regional de Auditoría Fiscal C de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado, en la que determinó un crédito fiscal
en contra de la parte actora por concepto del impuesto sobre nóminas respecto de los ejercicios fiscales de 2014, 2015 y el periodo comprendido de enero a marzo de 2016. En su expresión de agravios, la parte recurrente medularmente alega que la sentencia recurrida es ilegal porque, de acuerdo con la jurisprudencia de rubro, y cito de una manera textual, determinación de créditos fiscales, es innecesario que las autoridades circunstancien el origen de los ingresos que les sirvieron de base para realizarla, cuando estos derivan de los registros contables proporcionados por el contribuyente con motivo del ejercicio de facultades de comprobación y los consideren correctos. Fin de la cita. La parte actora tenía la carga de desvirtuar los hechos descritos en la resolución impugnada en el proceso de origen, ya que ésta se basó en información proporcionada por la propia contribuyente. Tal planteamiento es infundado. Del análisis al considerando quinto de la sentencia recurrida, se desprende que la declaratoria de nulidad obedeció a que la autoridad no realizó un desglose completo de las remuneraciones por cada uno de los trabajadores respecto a los periodos revisados para poder determinar si eran gravables o no, lo cual implicó la indebida motivación de la resolución impugnada. Es decir, adversamente a lo que argumenta la autoridad inconforme, la nulidad no se sustentó en la falta de demostración de los hechos que motivaron la resolución impugnada en el proceso de origen. Cabe destacar que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, el impuesto sobre nóminas no se causará por las erogaciones que se realicen, entre otros conceptos, por los premios de asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno no rebase el 10% del salario base. En el caso del análisis a la resolución impugnada en el proceso de origen, se aprecia la descripción de diversos conceptos, entre ellos bono por puntualidad, vacaciones a tiempo, prima de vacaciones aportadas, otras percepciones, compensaciones de terapia, suplencia, días festivos, turno día de descanso y premio de puntualidad y asistencia. Sin embargo, como acertadamente determinó la primera sala, la autoridad omitió exponer el razonamiento al tenor del cual concluyó que todos los conceptos citados causaban el impuesto sobre nóminas, a pesar de que algunos están contemplados en el artículo 4 de la Ley de Hacienda Estatal. Particularmente, la autoridad no explicó por qué consideró que los conceptos bono por puntualidad y premio de puntualidad y asistencia causaban el impuesto sobre nóminas en los periodos revisados, si la fracción 16ª del citado artículo 4 señala que los premios de asistencia y puntualidad no causarán dicho impuesto. Importa destacar que en la sentencia recurrida la primera sala precisó que la autoridad demandada estaba obligada a motivar la determinación del crédito fiscal de conformidad con la jurisprudencia que invoca la parte ahora recurrente como sustento de sus argumentos. La sala puntualizó que como la directora regional de Auditoría Fiscal C detectó imprecisiones en las declaraciones de la parte actora y las operaciones efectuadas por esta, entonces, de acuerdo con el criterio sostenido en la jurisprudencia citada, la autoridad fiscal estaba obligada a indicar las irregularidades con la circunstanciación exhaustiva para que la contribuyente estuviera en aptitud de aclarar o corregir la presunta inconsistencia. Así que la carga de la prueba correspondía a la autoridad demandada y no a la contribuyente. Así pues, ante la ineficacia del agravio esgrimido, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Magistrada y magistrados, se somete a su consideración la resolución del TOCA 460/17. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Para el desahogo del séptimo punto del orden del día, expongo ahora el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 66/18, interpuesto por la autoridad codemandada en el proceso administrativo 790, cuarta sala del 2017, en contra del acuerdo de 20 de octubre de 2017, pronunciado por el magistrado de la cuarta sala en la parte que se le tuvo por no contestando la demanda.
En su expresión de agravios, la autoridad ahora recurrente señala que el acuerdo mediante el cual fue emplazada al proceso no se le notificó por correo certificado como se indicó en el proveído recurrido, sino de manera personal, lo que dice acreditar con el original del oficio en donde consta que firmó de recibido el 19 de junio de 2017. Destaca que, en cambio, el acuse de recibo del correo certificado consta que la pieza postal no se entregó a esa autoridad. El planteamiento referido es inoperante. De los artículos 288, 289, 290, 294, 308, 309, 310 y 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, se advierte que tanto el incidente de nulidad de notificaciones como el recurso de reclamación tienen su propia tramitación porque responden a una distinta razón de ser, ocurren en diversos momentos procesales y persiguen un diferente objetivo. Efectivamente, el objeto del recurso de reclamación es la revisión de la legalidad de los fundamentos, consideraciones y motivación que sustenten el acuerdo, resolución o sentencia emitida por alguna sala de este tribunal, y su contenido se refiera a la admisión, desechamiento o que tenga por no presentada la demanda, la contestación, la ampliación de ambas, de alguna prueba, las que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio o aquellas que admitan o rechacen la intervención del tercero. Por su parte, el objeto del incidente de nulidad de notificaciones es el de revisar la legalidad de la notificación de un acuerdo, resolución o sentencia emitida por alguna sala de este tribunal. Es decir, los medios de impugnación en comento tienen un antecedente, objetivo y consecuencia distintos, pues mientras que en el recurso de reclamación la litis se constriñe a la revisión del contenido del acto procesal en sí mismo, acuerdo o sentencia, y la resolución que lo resuelve puede modificar, confirmar o revocar dicho acto. Por su parte, el incidente de nulidad de notificaciones implica la revisión solo de la notificación del acto procesal, es decir, que se hayan cumplido las formalidades que establece el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para hacer del conocimiento del afectado los acuerdos o sentencias que dicten las salas, con el objeto de que el particular esté en aptitud de hacer valer oportunamente sus derechos. Además, la resolución que se emita conlleva la declaratoria de nulidad, que puede consistir en la orden de que se practique correctamente la misma y sin irregularidades, o bien que se declare la validez de la notificación. En esas condiciones, los únicos argumentos o agravios que puede ser materia y que deben ser analizados de fondo en el recurso de reclamación interpuesto en el proceso administrativo son aquellos en que se controvierte la legalidad de los fundamentos y las consideraciones que sustenten la decisión recurrida en sí misma. Así pues, como en el presente recurso de reclamación, la autoridad recurrente esgrime agravios que tienden a cuestionar la notificación por correo certificado del acuerdo mediante el cual se le emplazó con el carácter de demandada, entonces dichos cuestionamientos resultan inoperantes en atención a que no guardan relación con la litis del recurso de reclamación. Por tanto, ante la ineficacia del agravio esgrimido, esta ponencia propone confirmar el acuerdo dictado por la cuarta sala. Expuesta la ponencia, está a su consideración la resolución del TOCA 66/18. Si están de acuerdo con el sentido que he propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Finalmente, para el desahogo del octavo punto del orden del día, esta tercera sala somete a consideración del Pleno el proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación TOCA 107/18 en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 1605/2017 en contra de la sentencia de 19 de enero de 2018 dictada por el magistrado de la primera sala. A manera de preámbulo, se señala que en la sentencia recurrida se decretó la nulidad del acta de infracción emitida el 4 de julio de 2017 por un agente de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Celaya, en la que se determinó que el actor cometió una infracción a la normativa municipal en materia de tránsito. Además, se reconoció al demandante el derecho a la devolución del importe que erogó por la multa impuesta, más los intereses generados desde que efectuó el pago y hasta que se lleve a cabo la devolución.
En su expresión de agravios, la autoridad recurrente sostiene que no es procedente el pago de intereses, pues estos no formaban parte del patrimonio del actor antes de que hubiera enterado el importe de la multa. Y además, no se trata de un crédito fiscal. Los planteamientos referidos son infundados. La Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, en su artículo 53, establece dos supuestos para el nacimiento del derecho al pago de intereses. Primero, cuando medie solicitud del contribuyente y la devolución no se realice dentro del plazo de 2 meses. Segundo, cuando sin solicitud de por medio el contribuyente opte por hacer uso de los medios de impugnación que tiene a su alcance para combatir ese crédito fiscal impuesto por la autoridad, como sucedió en la especie. En efecto, como en el caso que se analiza, la calificación de pago de lo indebido provino de un medio de defensa promovido contra el establecimiento por parte de la autoridad de un crédito fiscal, obteniendo la nulidad de la imposición, calificación y pago de dicha multa, entonces es evidente que se trata precisamente del segundo supuesto contemplado en el artículo 53 de la Ley de Hacienda Municipal para la generación de intereses derivada de un pago declarado como indebido con motivo de un medio de defensa ejercido. Por otro lado, cierto es que en términos de lo dispuesto en el artículo 2, fracción primera, incisos A y B de la Ley de Hacienda Municipal, las multas administrativas, como la impuesta al actor, constituyen aprovechamientos, pero también lo es que, conforme a los artículos 44 y 89 de la citada ley, adquieren la naturaleza de créditos fiscales exigibles mediante el procedimiento administrativo de ejecución, de manera que sí es procedente su devolución. Así que, ante la ineficacia del agravio vertido por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Magistrada y magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 107/18. Si están de acuerdo con el sentido que he propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias y en virtud de haberse retirado del orden del día el TOCA 518/17, correspondiente al punto 9 del mismo, se cede ahora el uso de la voz al magistrado Cuauhtémoc Chávez para el desahogo del 10º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidente. Buenos días, magistradas, magistrados, secretario general, asistente que nos acompaña el día de hoy. Inicio con la ponencia correspondiente a la cuarta sala, refiriéndome al TOCA 30 del 2018, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el director de Derecho de Vía de la Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia del 4 de diciembre del 2017, emitida por el entonces magistrado de la segunda sala de ese tribunal en el proceso administrativo 1426 del 2015. Les comparto antecedentes. En el proceso administrativo, la actora impugnó el contenido del oficio del 9 de julio de 2015, signado por el director de Derecho de Vía adscrito a la Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, el entonces magistrado de la segunda sala dictó la sentencia recurrida en la que declaró la nulidad del acto impugnado por indebida motivación al haber apreciado en forma equivocada los hechos originarios de su decisión denegatoria, ya que le reconoce el carácter de albacea a la actora a bienes de su finado padre, empero omite argumentar respecto de la procedencia de su reclamo en razón de esa representación legal, con lo que incumpliendo con el elemento de validez previsto por el artículo 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 2 agravios. Así tenemos que en el agravio marcado como primero, a consideración de esta ponencia resulta infundado por las siguientes razones. La primera, porque contrario al aducido por quien recurre, el acuo sí fijó correctamente los puntos controvertidos. La segunda, porque adversamente a lo alegado por quien recurre, el acuo en ninguna parte de la sentencia recurrida tuvo por demostrado en el derecho de propiedad de la actora, sino que únicamente resolvió que si en el oficio impugnado la autoridad demandada le reconoce el carácter de la albacea a la actora a bienes de su finado padre, entonces debió argumentar
respecto de la procedencia de su reclamo en razón de esa representación legal, de manera que al haberlo omitido, su respuesta resulta contraria a derecho. Máxime, si consideramos que en el propio acto impugnado se reconoció que en la sentencia del proceso administrativo 1361 de la primera sala del 2013 se decretó la nulidad para el efecto de que se emitiera un nuevo acto y se prosiguiera con el trámite instado por la actora, tomando en consideración, entre otras cosas, que la actora fue nombrada albacea de los bienes. La tercera, porque resulta falso que carezca valor probatorio las copias fotostáticas, pues su fuerza probatoria dependerá del caso concreto y de las circunstancias especiales en que aparezcan aportadas al proceso administrativo. De este modo, la copia fotostática simple en un documento puede hacer prueba plena, porque cabe considerar que, tal y como lo refirió la CUO, la aportación de tal probanza al proceso lleva implícita la afirmación de que en esa copia coincide plenamente con su original. Aunado a lo anterior, no se debe pasar por alto que, al ser las copias simples consideradas como un indicio, pueden adminicularse con otros indicios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una evaluación integral y relacionada el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. Tampoco debe pasar inadvertido que la concurrencia de varios indicios que apuntan hacia la formación de una misma presunción, partiendo de puntos diferentes, aumenta la fuerza demostrativa de cada uno de ellos y también la fortaleza probatoria en su conjunto. En ese sentido, no es concebible que la contraparte de quien ofrece una prueba, una copia simple, para demostrar la veracidad de sus asertos, sostenga que tal elemento de convicción carece de confiabilidad para acreditar sus aseveraciones, cuando no cuestionó que existieran los originales en el momento procesal oportuno. Por todo lo anterior es que se concluye que al haberse dado valor probatorio pleno, en la CUA al conjunto de los documentos que ofreció la parte actora en copia simple se encuentra ajustada a derecho, máxime si consideramos que en términos del artículo 117 del Código ya referido, el juzgador goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas y determinar su valor, de ahí lo infundado del agravio que nos ocupa. Finalmente, en el agravio marcado como segundo, deviene igualmente inoperante por dos razones. La primera, porque el principio de estricto derecho que impera tratándose del recurso de reclamación obliga a que la parte inconforme con una determinada resolución demuestre la ilegalidad de ésta, so pena de que sea confirmada en su perjuicio. En ese sentido, si en el caso concreto el recurrente formula el agravio que nos ocupa, mediante una simple reiteración de la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad demandada en su contestación de demanda, un consentimiento tácito, pero sin controvertir verdaderamente las consideraciones por las que esa causal fue desestimada por la magistrada CUO, entonces, con ello incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia del agravio que se realiza para destruir las razones y fundamentos aportados por la resolutora. De esta manera, ante lo infundado del agravio primero y lo inoperante del agravio segundo, esta ponencia propone a ese pleno confirmar la sentencia recurrida. Es cuanto, magistrada presidente. Muchas gracias. Magistrada y magistrados, se somete a su consideración la resolución del TOCA 30/18. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el desarrollo de las ponencias, ahora se concede el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para la exposición de las correspondientes a la sala especializada y desahogo del 11º punto del orden del día. Gracias, presidenta. Buenos días, compañeras magistradas, compañeros magistrados, señor secretario. Procedo, el 11º punto del orden del día corresponde al TOCA 447/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el subprocurador fiscal de Asuntos Contenciosos y Resoluciones adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia de fecha 31 de agosto de 2017, dictada por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo 609, Cuarta Sala, 17. Previo al estudio de los agravios, es prudente precisar los antecedentes del asunto. El 31 de marzo de 2017, una persona moral, por conducto de su apoderado,
promovió el proceso administrativo de origen en contra de diversas resoluciones dictadas dentro de procedimientos administrativos de aplicación de sanciones en las que se determinó la imposición de sanciones a la persona moral de referencia. El proceso se turnó a la cuarta sala, donde, seguido el trámite correspondiente, el 30 de agosto de 2017 se decretó la nulidad de las resoluciones impugnadas. Inconforme con esta determinación, el autorizado de la parte demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia referida. El primero, segundo y sexto agravios, donde el recurrente sostiene que la ley aplicable para la instauración y resolución del procedimiento sancionatorio es la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato, y que la nulidad se debió de haber decretado para que se emitan nuevas resoluciones sancionatorias, a criterio de esta ponencia, son infundados en virtud de lo siguiente. Resulta de explorado derecho que las leyes son obligatorias desde su entrada en vigor, tan es así que el propio legislador así lo dispone, lo que en el caso particular de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato ocurrió a partir del 1 de febrero de 2015. Por tanto, si cuando iniciaron los procedimientos sancionatorios ahora impugnados, ya se encontraba en vigor la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, entonces esos inicios y las resoluciones aquí impugnadas, emitidas los días 27 de enero, 14 de marzo, ambos de 2017, fundadas en la abrogada Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y contratación de servicios del sector público del Estado de Guanajuato, son ilegales al fundarse en una ley no aplicable al régimen punitivo y sancionatorio del Estado, pues para esas fechas la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato resultaba aplicable en razón de que había entrado en vigor desde el 1 de febrero de 2015. Considerar lo contrario implicaría permitir a las autoridades administrativas aplicar una ley abrogada en un espacio de tiempo en el que ya no tenía vigencia, lo cual está prohibido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Máxime que el régimen transitorio de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato no reservó aplicación de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato, tratándose de procedimientos sancionatorios cuyo inicio ocurriera cuando ya estaba en vigor la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. En el artículo transitorio en comento, el legislador local estableció los supuestos de hecho bajo los cuales se continuaría aplicando la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato, que se abrogó por la entrada en vigor de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Ello a partir del 1 de febrero de 2015. Así, la abrogada ley sería aplicable en los asuntos que estuvieran en trámite o pendientes de resolución respecto de los procedimientos de contratación, los procedimientos de aplicación de sanciones, los procedimientos de inconformidades y los demás trámites. Igualmente, en el transitorio de mérito, se estableció que los contratos de adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones y servicios que se encontraban vigentes se regirán por las disposiciones aplicables al momento de su celebración. Bajo ese contexto, el régimen transitorio en comento permite que la ley abrogada se aplique, entre otros, a aquellos procedimientos de sanción que se encuentren en trámite o pendientes de resolución, y no a los que inicien con posterioridad a la entrada en vigor de la novedosa legislación de contrataciones públicas. En la especie, los procedimientos sancionatorios iniciaron con fecha posterior al 1 de febrero de 2015, es decir, cuando ya estaba vigente la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Por lo tanto, la autoridad demandada estaba impedida legalmente a iniciar y resolverlos conforme a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato, pues indebidamente se iniciaron y resolvieron los procedimientos sancionatorios basándose en esta última cuando ya no estaba vigente. Sirve para tomar esta consideración, para mayor referencia, la siguiente jurisprudencia, que me permito únicamente citar el rubro, dice retroactividad de las normas procesales, hasta aquí el rubro. Por tanto, la ley abrogada no puede ser aplicable a los procedimientos sancionatorios y resoluciones impugnadas
dado que deben sujetarse a la norma vigente al momento de su inicio, esto es, la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Los agravios tercero, cuarto y quinto, donde el recurrente sostiene que la sala reconoció diversos derechos que la parte actora no planteó en su demanda, a criterio de esta ponencia, son parcialmente fundados en razón de lo siguiente. Los artículos 298 y 299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establecen que las sentencias dictadas en los procesos administrativos deben atender a lo planteado por las partes en la demanda y su contestación, y, en su caso, en la ampliación relativa y su correspondiente contestación, pero sin omitir ni añadir cuestiones que no se hicieron valer, salvo por lo que hace a los hechos notorios. En el escrito de demanda, como puede apreciarse a foja 3 del proceso de origen, la parte actora solicitó, con base en lo dispuesto por el artículo 255 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, la nulidad de las resoluciones impugnadas porque no fueron emitidas conforme a derecho. Así pues, al emitir su sentencia, el ACU estaba constreñido a ceñirse a las pretensiones solicitadas por las partes. Por lo tanto, y toda vez que se determinó que las resoluciones impugnadas eran ilegales por haberse basado en una ley abrogada, lo procedente era advertir la nulidad y las consecuencias que se derivaran de la misma, a saber que no se hicieran efectivas las sanciones pecuniarias previstas en la resolución o en las resoluciones anuladas. En caso de haberse hecho efectivas las sanciones pecuniarias, esta circunstancia no se advierte de autos, se regresaran las cantidades de referencia y no se hiciera efectiva la prohibición para participar en los procesos de contratación que prevé la normativa atingente. Todos estos puntos no implican el reconocimiento de un derecho, sino que son consecuencia implícita de la nulidad, ya que si la resolución sancionatoria fue anulada, corren la misma suerte las sanciones previstas por la misma, ya que las sanciones multicitadas son per se parte integrante de la resolución. Por otra parte, del escrito de demanda no se desprende que la parte actora haya solicitado pago de interés alguno o la actualización, razón por la cual su otorgamiento en sentencia contraviene lo dispuesto por los artículos 298 y 299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, que establece que la sentencia debe ceñirse a lo efectivamente planteado y solicitado. Por lo anterior, los agravios tercero y cuarto se estiman parcialmente fundados. En virtud de lo anterior, se propone a este Pleno modificar la sentencia de fecha 30 de agosto de 2017 para que se precise que las consecuencias de la nulidad son que no se hagan efectivas las sanciones pecuniarias previstas en las resoluciones anuladas, que en caso de haberse hecho efectivas las sanciones pecuniarias, se regresen las cantidades de referencia y que no se haga efectiva la prohibición para participar en procesos de contratación que prevé la normativa atingente. Además de lo anterior, no procede la condena a pago de interés o actualización debido a que no fueron planteados como pretensiones por la parte actora. Magistrada y magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 447/17. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el desarrollo de la sesión, se cede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Arturo Lara para el desahogo del 12º punto del orden del día. Gracias, presidenta. Procedo. El 12º punto del orden del día corresponde al TOCA 592/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada del agente de tránsito y policía vial del municipio de Celaya, Guanajuato. Autoridad demandada en contra de la sentencia de fecha 24 de octubre de 2017, dictada por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 2228, Cuarta Sala, 16. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 14 de octubre de 2016, un ciudadano presentó demanda de nulidad ante este tribunal en contra de una boleta de infracción. El proceso fue turnado
a la cuarta sala de este tribunal. El día 24 de octubre de 2017, la sala decretó la nulidad total de la boleta de infracción. Inconforme con esta determinación, el autorizado de la parte demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la referida sentencia. Los agravios donde el recurrente sostiene que el acuo dejó de observar de manera integral el contenido de los artículos 50, 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, ya que no es procedente la condena al pago de intereses, a criterio de esta ponencia, son infundados en virtud de las siguientes consideraciones. Los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato se encuentran relacionados, ya que ambos versan sobre la devolución del pago de lo indebido y sobre los intereses que se generan en virtud de este supuesto. Del numeral 52 y con apoyo en lo previsto por el artículo 6º del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, se puede desprender que el pago de lo indebido ocurre cuando se actualiza cualquiera de los siguientes supuestos. Inciso A, cuando el ciudadano acude espontáneamente ante la autoridad y realiza el pago de alguna contribución, pero se excede de la cantidad adeudada. Inciso B, cuando el ciudadano acude voluntariamente ante la autoridad y paga una contribución que en realidad no debía. Inciso C, cuando el ciudadano acude ante la autoridad a pagar un crédito fiscal en cumplimiento a un acto de autoridad. Ante estos escenarios, el contribuyente puede asumir las posturas siguientes. 1. Acudir a la sede administrativa y solicitar la devolución de lo que considera que ha sido pagado o ha sido un pago indebido. O 2. Demandar ante la instancia jurisdiccional la nulidad del acto de autoridad que contiene la determinación del crédito fiscal que considera ilegal. En el caso número 1, si la autoridad no paga en el plazo de 2 meses contados a partir de que se le solicitó la devolución de lo indebidamente pagado, se verá conminado a pagar intereses, mismos que se computarán a partir de que se vencieron los 2 meses, acorde a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios de Guanajuato. En el caso 2, si el ciudadano demandó el acto administrativo ante la autoridad judicial o jurisdiccional y se resuelve la ilegalidad del mismo, en ese momento nace su prerrogativa a obtener la devolución. Sin embargo, el cómputo de los intereses se realizará a partir de que se realizó el pago, ya que el contribuyente se desprendió de parte de su patrimonio, conminado por el acto ilegal de la autoridad. Por lo tanto, no debe estar obligado a sufrir detrimento alguno. Lo anterior es así porque el primer supuesto, pago espontáneo, sugiere que existió un yerro o confusión por parte del contribuyente y por ende no es dable que se generen intereses a favor con antelación. Sin embargo, en el segundo caso, el yerro o confusión radica en la autoridad que conminó al ciudadano a realizar un pago al cual no estaba obligado. En el segundo supuesto, el que tuvo lugar en el proceso de origen, y contrario a lo que esgrime la parte recurrente, el particular tiene derecho a recibir el pago de intereses, pues se trata de una cantidad de dinero que indebidamente salió de su patrimonio y para resarcir el valor o utilidad de ese dinero, que ese dinero le pudo haber generado, se actualiza lo señalado por el artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios de Guanajuato en su segundo párrafo. En virtud de lo anterior, se propone a este Pleno confirmar la sentencia recurrida. Ha sido expuesta la ponencia y en ese sentido se somete a su consideración la resolución del TOCA 592/17. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Para finalizar con los asuntos listados para ponencia, se cede finalmente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara para el desahogo del 13º punto del orden del día. Gracias, Presidenta. Procedo. El punto 13º del orden del día corresponde al TOCA 21/18 relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de fecha 23 de noviembre de 2017 dictada por la entonces magistrada de la primera sala en el proceso administrativo número 973/primera sala, -17, tramitado en su modalidad de juicio en línea. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, resulta oportuno relatar los hechos del proceso administrativo que dieron origen al presente recurso. En fecha 30 de mayo de 2017, un ciudadano se apersonó a este tribunal a demandar la nulidad de una boleta de infracción. El proceso
fue remitido a la primera sala, en donde eventualmente se decretó, como lo dijimos, la nulidad de la boleta de infracción, argumentando que se encontraba indebidamente fundada y motivada. Inconforme con lo anterior, la parte demandada interpuso el presente recurso de reclamación. El agravio primero, que esgrime la parte recurrente, donde argumenta que la boleta de infracción se encuentra debidamente fundada y motivada, a criterio de esta ponencia, es infundado, atentos a las siguientes consideraciones. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado. Por fundar ha de entenderse la precisión de las normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto administrativo, y por motivar la narración pormenorizada de los hechos, estableciendo detalles y circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aunado a ello, es necesario plasmar en el acto de autoridad la explicación lógico-jurídica donde se esclarezca por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista en la norma. De la boleta de infracción se desprende una indebida motivación, ya que no se plasman en ella las circunstancias de modo que permitan concluir que efectivamente se cometió una infracción de tránsito que justificara la detención del vehículo. Las razones que el inspector de transporte esgrimió como motivación para detener al demandante no justifican la misma. Llevar pasajeros en el asiento posterior y no en el asiento del copiloto no derivan de manera ineludible en la comisión de una infracción al reglamento de tránsito y por lo tanto no justifican una detención, violándose así lo establecido por los artículos 68 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 137, fracción sexta del Código que nos rige. En virtud de lo anterior, se propone a este Pleno proceder a confirmar la sentencia recurrida. Magistrada y magistrados, se somete a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 21/18. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el orden del día, le pido al señor secretario dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrada presidenta. Informo al Pleno que el único asunto general se encuentra motivado con la excitativa de justicia promovida por el apoderado legal de la parte actora dentro del proceso administrativo número 284 del año 2017, misma que fue debidamente acordada para efecto de solicitar que el magistrado respectivo rinda el informe correspondiente. En ese sentido, una vez rendido el informe de la sala, en su momento se acordará lo conducente, informando a este Pleno la determinación que proceda. Lo anterior en términos de lo previsto por los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Magistrada y magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto del que se ha informado? En consecuencia, los integrantes del Pleno nos damos por enterados. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 15 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 11:01. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados, señor secretario general, público que nos ha acompañado el día de hoy. Que tengan todos ustedes un muy buen día.